Bienvenidos a nuestra exposición. Nosotros somos el equipo conformado por mi compañera Caterina Cacique, por Brian Rodrigo, por Héctor Irán y Mildred Mayela y por su servidor Adrián Cepeda. Vamos a hablar sobre los engranajes. El engrane es importante cuando tocamos el tema de los mecanismos, ya que son conformados por ellos. Se utilizan para transmitir el movimiento de un eje hacia otro, independientemente de su posición o de su lugar. Debemos tener en cuenta el tema de los engranajes, que es el que abordaremos, ya que son mecanismos que utilizamos diariamente en nuestra vida y que no nos damos cuenta de cómo funcionan. Así que por ello vamos a ver su funcionamiento, cómo se clasifican y el uso que les damos diariamente. Bueno, algunas de las características generales de los engranes o engranajes es que poseen de un tabique, de brazos, que son como podemos ver aquí, como si fueran unos tipos de rines, y de una corona, que es la circunferencia en donde se encuentran los dientes. Bueno, también poseemos de un cubo, que es esta parte de metal que se ve diferente a las demás, que es el agujero central donde se coloca el eje para transmitir el movimiento. Y pues de dientes, que en dientes también tenemos una selección de partes, como la cresta, que es la parte superior del diente, la cara, el flanco, que es la parte ondulada de nuestro diente, y el fondo, que básicamente es lo opuesto a la cresta. Bueno, y tenemos los cilíndricos rectos, el engranaje, que son los más comunes, se utilizan cuando los ejes son paralelos y cuando se necesitan grandes reducciones de velocidad, medianas o pequeñas. Los engranajes cilíndricos de dientes rectos se amplían para transmitir el giro entre ejes paralelos. Por su geometría, a cada momento solo está en contacto una pareja de dientes, como podemos observar en la imagen, que solo una pareja de dientes es la que se toca. Y estos son utilizados en la vida cotidiana, por ejemplo, en manecillas para reloj, para ajustar segundos y horas. Bueno, yo voy a hablar sobre los engranajes cilíndricos helicoidales. Los engranajes cilíndricos helicoidales son dos ruedas dentadas de forma oblicua. En la imagen que está agregada en la diapositiva se puede ver la forma de su dentado. Una de las características de este tipo de engranajes es que transmiten más velocidad que los rectos. Una característica negativa es que pueden llegar a desgastarse más rápido por el esfuerzo que realizan y son más caros de fabricar. Los podemos encontrar en trenes de engranajes, cadenas cinemáticas de máquinas, cajas de cambio, entre otros mecanismos. Bueno, el engranaje cilíndrico en V, que también es conocido como espina de pescado, básicamente son engranajes helicoidales que están colocados opuestamente. Algunos de ellos pueden llevar una pequeña ranura entre sus hélices. Una característica de ellos es que estos eliminan completamente el empuje axial que normalmente es producido por los engranajes o mecanismos simples. La característica es que un miembro del juego de la espina de pescado tiene que tener la capacidad de absorber la carga axial de tal forma que impide que haya una carga excesiva en el diente. Y esta carga excesiva en los dientes se provoca por la separación entre las dos mitades de sus hélices, de sus dientes. Continuando con los tipos de engranajes, encontramos a los llamados engranajes cónicos. Estos se clasifican por la forma de sus dientes, las cuales pueden ser rectos o helicoidales. Los llamados engranajes cónicos son aquellos que utilizan dos ruedas dentadas con forma cónica, y estas transmiten potencia a su vez, que a su vez cortan dentro del mismo espacio. Los engranajes cónicos rectos. Este tipo de engranaje cónico consiste en que sus dientes son del tipo recto. Sus ejes se cortan en un mismo plano, y el ángulo que se utiliza generalmente es paralelo al eje. Sin embargo, hay aplicaciones en las que se utiliza a 45 e incluso a 60 o 70 grados. Las características principales son que logran aminorar la velocidad, siempre y cuando el eje de posición sea mayor a 50 grados, a 45 grados. Además de que genera un ruido importante. Las aplicaciones
que este tipo de engranaje puede llegar a tener son relativamente pocas comparado con el engranaje cónico helicoidal. Sin embargo, las hemos llegado a ver en el sistema de sujeción de una broca al talado y en la industria con las llaves o grandes válvulas, las cuales se necesitan cerrar de una manera muy controlada. Los engranajes helicoidales. En simples palabras, este tipo de engranaje se caracteriza por la forma de sus dientes, a diferencia del engranaje recto. Estos no son paralelos al eje de rotación, sino que se encuentran posicionados en ángulo. Se caracteriza por la reducción de velocidad con ejes a 90 grados. Estos generan un ruido casi nulo, además de presentar mayor superficie de contacto. Estos tienen aplicaciones muy variadas, ya sea en la industria o en nuestro entorno cotidiano. Como por ejemplo, dentro del diferencial de un carro existe este tipo de engranaje, el cual permite el giro de los neumáticos. Los engranajes sin fin se caracterizan por trabajar con una corona y un tornillo sin fin. Una característica de ellos es que por cada vuelta que dé el tornillo solamente avanza un diente de la corona. Y normalmente los tornillos tienen su número de entradas van de 1 a 8. Una de las características de estos engranajes es que son mecanismos irreversibles. También hacen rotar la dirección de salida del eje, y una característica negativa de ellos es que generan pérdida en rendimiento, ya que estos generan energía por calor. Y donde los podemos encontrar son en instrumentos musicales de cuerdas, también los podemos encontrar en elevadores y también los podemos encontrar como reductores de velocidad. Engranaje planetario. También se le conoce como engranaje epicicloidal y se destaca por tener un sistema de engranes que giran alrededor de uno central. De ahí es el que se toma el nombre planetario, ya que el engrane central se le conoce como el Sol y a los otros tres se les conoce como planetas que giran alrededor de este. Se utiliza principalmente para hacer cambios de velocidades finales, ya sea en un sistema de transmisiones automáticas automotrices o en un sistema de cambios de bicicletas. Bueno, voy a hablar sobre el engranaje de cremallera. Es un mecanismo compuesto por el piñón o engranaje y la cremallera. Esto se puede notar en la imagen que está aquí en la diapositiva. Este tipo de mecanismo convierte el movimiento rotativo en rectilíneo o viceversa. Su aplicación en la vida diaria es en el volante de los coches, las vías de los trenes, las cerraduras, las puertas automáticas, en los sacacorchos, entre muchos otros mecanismos más. Bueno, antes de dar conclusión al tema, quisiera recalcar que los engranajes también tienen un sistema general de reconocimiento, por ejemplo, en forma de su engranaje, ya sea cilíndrico o cónico, de disposición de dientes, ya sean inferiores o exteriores, y por último, de la forma de sus dientes, ya sea rectos o helicoidales. Para concluir nuestro tema, nos dimos cuenta de qué tan importantes son los engranajes en la vida de un ser humano, ya que facilitan muchas tareas, las cuales sin los engranajes serían demasiado complicadas como para realizar a mano. Además, ayudan al avance tecnológico y la innovación de la tecnología. Eso fue todo. Muchas gracias.